bendiga, hermanos. Un gusto saludarles nuevamente y poder estar juntos para meditar en la palabra de nuestro Señor con el tema que vamos a compartir esta próxima semana en cada una de las células. Y vamos a orar para que nuestro Señor bendiga esta palabra, bendiga nuestras vidas y nos prepare. Oremos, mis hermanos. Bendito Cristo Jesús, te damos gracias por tu inmenso amor y bondad sobre cada una de nuestras vidas. Damos gracias, Señor, por la misericordia que tienes en darnos la oportunidad de servirte, de laborar, Señor, en tu obra y de poder llevar esta palabra, mi Dios amado, con la cual tú estás salvando muchas vidas de la condenación eterna. En esta hora nos disponemos, Señor, a compartirla, a meditar en ella y a estudiarla. Te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones y tocando cada vida, Señor, con tu Santo Espíritu. Ahora, Señor, sé tú y prepara nuestros corazones a fin de que esta palabra sea de bendición para muchos. Gracias, Señor. Amén. Amén, hermanos. Para esta semana tenemos un tema, el tema que nos dice ¿por qué Dios permite las dificultades? Y tenemos la lectura en el libro de Génesis, capítulo número 22, de los versículos 6 al 12. Leamos la palabra de nuestro Señor. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por tanto, no me rehusaste tu hijo, tu único. Amén. Y decíamos, mis hermanos, que el tema es ¿por qué Dios permite las dificultades? Y habíamos visto en estudio anterior esta solicitud que nuestro Dios le hizo a Abraham. Y decíamos que es de las peticiones más duras que pudo haber recibido. Y es de las pruebas más duras por las que puede sobrellevar, por las que puede pasar una persona. Dios le había pedido en sacrificio a su hijo Isaac. Y Abraham no tardó mucho en comenzar a tomar acción sobre este pedido de nuestro Dios. Dice la palabra que él muy de mañana se levantó y comenzó a preparar todo para salir hacia esos montes que Dios le iba a indicar a dónde había de realizar a dónde habría de realizar el holocausto. Llevó consigo a 2 criados. Y dice la palabra que enalbardó el asno y fueron camino hacia esos montes que Dios le había establecido.
un camino de 3 días para llegar hasta Moriah. Y ahora lo encontramos ya en ese lugar. Le dijo a los criados que se quedaran y que continuarían ellos solos para subir hasta el monte. Y ahora ya está en este lugar. Y está preparado para ejecutar la orden de nuestro Dios, para cumplirla. Pero leíamos acá una inquietud que había en el corazón de Isaac, su hijo. Y también vemos la diligencia y la disposición de Abraham de no retardar y no dudar en la obediencia que tenía hacia Dios. Ahora solo es él y su hijo, y se dispone a caminar el último tramo para realizar ese holocausto. Podrían preguntarse todos al leer esta palabra por primera vez, ¿por qué Dios le está pidiendo esto? ¿Por qué Dios lo somete a esta prueba tan difícil? Podríamos preguntarnos en medio de las dificultades, ¿por qué tenemos que pasar por estas situaciones? Que muchas de ellas traen congoja a nuestro ser, que traen dolor y llanto, y nos preguntamos, ¿por qué si soy un hijo de Dios tengo que pasar o paso por estas dificultades? Recordemos que ante todo, nuestro Señor siempre está con nosotros. Y a nosotros como cristianos, Él nos ha dicho que no temamos, porque en el mundo tendríamos aflicción, pero que no temamos, porque Él ya había vencido al mundo. Y aquí vemos el ejemplo de un hombre que es ejemplo de fe, de obediencia, de perseverancia, el cual llegó a ser llamado amigo de Dios, el cual tuvo la visitación de Dios, habló con Dios, pues le visitó. Pero con todo y ello, un hombre del cual no se duda, que fue un hombre de fe, tuvo que pasar por estos duros momentos. El punto número 1 nos dice caminar en obediencia. Y para este punto 1 leeremos el versículo número 1 de este capítulo 22 del libro de Génesis. Y nos dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Pero veamos el versículo número 6, mis hermanos. Versículo número 6 nos dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Vemos a Abraham ahora que él diligentemente dispuso a acatar la solicitud de Dios. Y dispuesto a realizar el holocausto, él se preparó muy de mañana y llevó consigo los criados y se dirigió por ese camino y comenzó a viajar durante 3 días, un camino que lo llevaba hacia un punto muy doloroso, pero un camino también con el cual estaba marcando una plena obediencia a Dios, un caminar con el cual demostraba que había sujetado toda su voluntad a Dios. Y en ese caminar pudo tener muchas incógnitas en su corazón. Pudo haberlas tenido. Y con cada idea podría decir en algún momento: mejor me abstengo y hasta aquí llego. Pero vemos que él continuó y subió hasta el monte con su hijo para subir, caminar el último tramo, solo él con Isaac. Dice la palabra, versículo 6, que Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Ahora solo él con su hijo, y dispone la leña sobre su único hijo para que él la cargara. Y él toma el cuchillo y toma el fuego con el cual habría de hacer el holocausto,
y suben y se disponen a subir, seguramente con mucha dificultad, hasta ese monte, donde habrían de realizar ese sacrificio, donde habría de realizar ese holocausto, pero iba caminando en obediencia a Dios. El determinar en nuestro corazón el ser obedientes a Dios a pesar de todas las dificultades, a pesar de los sufrimientos, a pesar de todos los obstáculos que se nos presenten. El tener una vida determinada por obedecer a Dios es lo que nos permitirá también llegar hasta las últimas consecuencias por nuestro Señor. Abraham había determinado cumplir la palabra de Dios en su vida, cumplir con la palabra que su amigo Dios le había encomendado, y él se dispone a subir al monte y va con su hijo, y va con todo lo preparado y va con todos los elementos para realizar ese holocausto que Dios le había pedido que realizara. Nosotros conocemos la voluntad de Dios, el llamado que nuestro Señor nos ha hecho, las exigencias que Él hace en nuestra vida. También conocemos del pacto que ha hecho con nosotros, porque Él ha pactado por medio de nuestro Señor Jesucristo, entregándonoslo en un sacrificio en la cruz del Calvario. Él no dudó, no escatimó en entregar a su Hijo unigénito por amor a nosotros. Y su palabra establece también lineamientos, establece la voluntad de Dios y la vida de obediencia que Él desea que tengamos para vivir una vida agradable a Él y para vivir en la comunión con Él. Cada uno de nuestros corazones sabe muy bien cuál debe ser el caminar constante, el caminar que debe llevar nuestra vida para llevarla en obediencia delante de Dios. Como vemos a Abraham, que era muy dolorosa la solicitud, pero él perseveraba en subir ese monte. Era muy dolorosa la solicitud que le había hecho porque le estaba pidiendo a su hijo, pero tomó la leña y la puso sobre su mismo hijo para que éste la cargara. Era muy dolorosa la solicitud de nuestro Dios, pero Él tomó los elementos con los cuales iba a realizar el holocausto y llevaba aquella llama, aquel fuego y el cuchillo. Y seguramente cuidaba que aquel fuego no se apagara porque lo necesitaba para consumar la petición que nuestro Señor le había hecho. Mis hermanos, nuestro Señor ha pedido a nuestra vida obediencia, ha pedido fe, ha pedido entrega, ha pedido que creamos en Él plenamente. Solamente tenemos que sostener todos los elementos que nos habrán de ayudar a perseverar, pero también a cumplir con cada uno de los propósitos que tenemos en nuestra vida delante de Dios, para cumplir hasta el último momento en vivir una vida de obediencia a nuestro Señor. Solamente necesitamos esos elementos que nos habrán de ayudar a mantener esta vida de entrega a nuestro Padre Celestial. Si usted quiere cumplir con los elementos, si usted quiere cumplir con el llamado, si usted quiere cumplir en la vida de obediencia, solamente tiene que tomar esos elementos. Nuestro Señor le ha dado el fuego para que persevere. Nuestro Señor le ha dado el fuego para que usted consuma hasta el final la entrega en obediencia a nuestro Padre Celestial. Él ha puesto el fuego del Espíritu Santo en nuestros corazones, el cual nos acompaña constantemente para perseverar y perseverar y perseverar, para darnos fuerzas, pero también guía nuestra vida, pues es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Por tanto, solamente tenemos que perseverar creyendo en nuestro Dios y todo aquello en lo cual consideramos que no podemos, que es demasiado, que no podemos cumplir. Nuestro Señor está con nosotros y Él nos ha dicho: esto es lo que necesitas, esto es lo que necesitas para cumplir con lo que yo te estoy solicitando. Y Él nos ha dado su compañía. Y Él nos ha dado su Espíritu Santo. Y Él nos ha hecho sus hijos. Y Él nos da fortaleza para llegar hasta el final. Y aún hasta las últimas consecuencias. Pero por el bendito nombre de nuestro eterno Salvador. Abraham no escatimó un momento doloroso. Y no escatimó a su hijo. Y proseguía adelante. Sabiendo que estaba llegando hasta el último momento en el cual
habría de tener a su hijo a su lado. El punto número 2 nos dice depender en lo que Dios proveerá. Para este punto número 2 usaremos el versículo número 8, que dice: y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Abraham dice esto porque su hijo le pregunta y le dice: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Qué respuesta le podía dar Abraham? ¿Qué le podía responder Abraham a su hijo ante esta pregunta? Esto hacía más fuerte el dolor y era una causa aún para que él pudiera desistir y no pasar esta dura prueba que Dios le estaba haciendo. Pero Abraham, ante esta pregunta tremendamente dolorosa, porque se le estaba haciendo su hijo el que habría de servir de cordero, ante ese dolor, él echa mano de la fe que guarda en su corazón, de la fe que él tiene en el Dios viviente, de la fe a la cual él se aferra, la fe en el Dios eterno, y confía en ese Dios eterno que es poderoso, porque esta no fue una respuesta a la ligera. Él estaba confiando en Dios. Por eso le responde Abraham a su hijo Isaac: Dios se proveerá de cordero. Las dificultades y pruebas nos quieren arrastrar a desistir de seguir adelante en este camino que lleva a la vida eterna. Las duras pruebas nos someten a duras presiones que pueden desanimarnos de continuar. Pero por eso es necesario que nosotros como cristianos alimentemos constantemente nuestro corazón, nuestra alma con la palabra de nuestro Señor. Que no nos falte la fe en ningún momento, por dura que sea la prueba. La palabra de nuestro Señor dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es necesario que alimentemos constantemente nuestra vida, nuestro corazón, nuestro ser espiritual, que sea alimentado constantemente con esta palabra, a fin de que nuestra fe también sea fortalecida. Y en los momentos más duros, en los momentos donde la presión es insoportable para nuestro corazón, que allí comience a surgir esa palabra que da fortaleza. Que ahí surja la palabra que da esperanza. Que ahí surja la palabra que nos habrá de sostener en medio del camino difícil. Esa palabra que nos permite mantenernos confiados en Dios. Porque a través de ella nuestro Señor habla a nuestros corazones. Cuando nos faltan las fuerzas. Cuando lo que nos rodea nos dice que es imposible, que todo está perdido. Cuando las circunstancias adversas en la vida nos dicen que ya todo está acabado y que no hay solución, usted podrá sentir como la palabra de nuestro Señor surge de en medio de nuestro ser. De allí donde usted la guardó y la atesoró saldrá esta palabra. Y usted podrá decir: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Dios es poderoso. Yo sé que Él está conmigo. Yo sé que Él me ha escuchado porque soy su hijo. Que me ha escuchado porque soy su hija. Yo sé que mi Redentor está conmigo. Y con esa confianza es capaz de seguir adelante. Y nuestro Señor habrá de sacarle en victoria. Porque todo aquel que invoca su santo nombre no vuelve avergonzado. Pero ¿de dónde surgirá una palabra idónea como la que salió del corazón de Abraham ante la pregunta de su hijo? Saldrá de ese tesoro que tengamos en nuestro corazón, en el cual tenemos guardada la palabra de fe, la palabra de esperanza, también cada promesa hecha de nuestro Dios a cada una de nuestras vidas. Esto nos hace depender de nuestro Señor en toda circunstancia y saber de que tanto las bendiciones y las alegrías, que tanto las bendiciones como las alegrías provienen de nuestro Señor, y así también de parte de Él vienen
momentos en los cuales nuestra vida, nuestro corazón, nuestra fe es puesta a prueba. Job dijo, recibiremos las bondades de parte de nuestro Dios, recibiremos los beneficios y no recibiremos los males. Nuestro Señor no busca nuestra destrucción. Nuestro Señor no busca que nuestro corazón, que nuestra alma se pierda, sino que quiere fortalecernos cada día más, cada día más, cada día más fortalecernos, porque somos sus hijos. Y quiere que nuestros corazones estén fortalecidos por las duras pruebas y los duros ataques que su pueblo tiene que sufrir en medio de este mundo. Pero también para definirnos, para ayudarnos a definirnos por nuestro Señor. Y le da la respuesta a su hijo Isaac y le dice, Dios se proveerá de cordero. Podemos nosotros decir en medio de las necesidades, de las dificultades, podríamos nosotros decir que Dios proveerá. Que cuando no hay nada, podemos decir, Dios proveerá. Que en medio de la escasez podremos decir con confianza, Dios proveerá. Esta confianza en Dios, mis hermanos, esta confianza en Dios verdaderamente es honrada por nuestro Señor, es honrada esta fe, porque nuestro Señor provee. Su palabra dice, mozo fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Nuestro Señor está con nosotros. No dudemos, hermanos, de que nuestro Señor está con nosotros, porque fiel es nuestro Señor. Solamente tenemos que depender de lo que Él proveerá, y esto nos hará permanecer en la obediencia a nuestro Señor, porque Él es fiel a cada uno de los que han puesto su esperanza en el Dios eterno. El punto número 3 dice, conocer de qué estamos hechos. Para este punto número 3, leeremos el versículo número 12, que nos dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. En el momento culminante del holocausto, cuando Abraham se disponía a dar por terminado aquel acto, entregando la vida de su hijo, dice la palabra bendita, que Dios le habló y le dijo el ángel de Jehová desde el cielo, Abraham, Abraham, lo llamó por su nombre y le dijo que no le hiciera nada al muchacho. Al momento de que Abraham levantaba aquel cuchillo, pudo haber dicho cualquiera y él mismo, podían haber dicho, ya no hay más que hacer, todo está terminado. Pero vemos que nuestro Señor siempre interviene. Levantar ese cuchillo para dar por culminado ese holocausto, para consumar ese holocausto, era una prueba difícil, un profundo dolor en el corazón de Abraham, quizás con manos temblorosas y casi sin fuerzas por el dolor, pero en medio de ello, él levanta su brazo para ejecutar, pero nuestro Señor interviene y le dice, no hagas nada al muchacho. Hasta ahí llegó la prueba de parte de nuestro Dios hacia Abraham, y él intervino para detener aquel holocausto. Después de pasar aquella prueba, después de escuchar aquella voz diciéndole, no le hagas nada, ahora sé que temes a Dios, que no me rehusaste a tu hijo, a tu único. Abraham se dio cuenta a sí mismo de qué estaba hecho. Ahí Abraham se conoció a sí mismo y se conoció como un varón de fe, que tanto nos conocemos nosotros a nosotros mismos. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Y cuáles son nuestras acciones en las pruebas más duras que hemos tenido o que podemos tener en nuestra vida? ¿Renunciamos a la fe? ¿Renunciamos a la obediencia?
renunciamos al camino que lleva a la vida eterna, renunciamos a todo lo que tenga que ver con Dios. Abraham tuvo la prueba más dura que puede tener una persona. Nuestro Señor no está pidiéndole a nadie que entregue a sus hijos en sacrificio. Y con Abraham solamente fue una prueba la que le hizo. Pero nosotros, ¿hasta qué consecuencias podemos llegar? ¿Hasta qué nivel de obediencia? ¿Verdaderamente conocemos de qué estamos hechos? ¿O con la primera dificultad murmuramos contra Dios? Con los primeros problemas no queremos saber nada de Dios. Nuestro Señor no nos está llevando en este momento hasta esos niveles como el de Abraham. Pero mire, cuántos que hacían llamar cristianos han abandonado el camino del Evangelio. Por cosas tan triviales dieron a conocer de qué estaban hechos. Algunos se fueron por bienes materiales, otros se fueron por deseos de la carne, otros dejaron de creer porque perdieron un ser querido, otros dejaron de perseverar porque les fallaron los ministros o porque le fallaron los hermanos de su círculo de confianza. Pero déjeme decirle que nuestro Señor no falla, porque Él es fiel y aquel que se ha alejado lo esté esperando. Solamente tiene que ponerse a cuentas con su Señor. Aquel que murmuró, nuestro Señor quiere perdonarle y quiere darle nuevas fuerzas y quiere moldear su corazón y quiere preparar cada corazón y cada vida para que camine por este camino que lleva a la vida eterna, que podamos perseverar hasta entrar por la puerta angosta. Sigamos adelante, mis hermanos, y sigamos caminando, y sigamos dependiendo de nuestro Señor, que Él provee todo lo que necesitamos. Pero también permitamos que nuestro Señor nos haga cristianos fieles y verdaderos, y que nuestro corazón sea afinado, que sea afinado por cada experiencia, pero que nos permita que nuestra fe sea acrecentada y de saber que aunque muy dura es la prueba y aunque muy desesperante es la situación que nos aqueja, nuestro Señor está con nosotros, que no nos habrá de dejar perecer porque Él ha hecho un pacto con nosotros. Y aún en el último momento nuestro Señor habrá de actuar en medio de los problemas y las dificultades. Pero nuestro Señor no nos habrá de desamparar en ningún momento, ni aun y cuando tengamos que atravesar el valle de la sombra, el valle de la muerte, nuestro Señor también estará con nosotros. Por lo tanto, nuestro Señor permite dificultades, permite que atravesemos por ellas. Cada una de ellas habrá de servir para que nuestro corazón sea afirmado y sea refinado delante de nuestro Dios. Que surja de nuestra vida, de nuestro ser, el carácter de cristiano, con entrega, con fe, con esperanza y determinación de serle fieles a nuestro Señor hasta las últimas consecuencias y de guardar en nuestro ser la esperanza viva de que veremos su rostro cara a cara, porque creímos en Dios y le obedecimos hasta las últimas consecuencias. Que nuestro Señor nos ayude a perseverar, que su Espíritu Santo esté con nosotros y nos ayude a vencer y nos ayude a pasar las dificultades y las pruebas. Solamente nuestro Señor nos puede sacar adelante. Bendito sea nuestro Señor. Oremos. Bendito Señor, te doy gracias porque me has permitido compartir tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque en medio de las dificultades y en medio del desánimo que me has dicho no sigas y no continúes, me has dado fuerza, Señor, para poder hablar de ti. Te ruego que esta palabra sirva para que muchos crezcan en la fe y se determinen por seguirte, Señor. Te ruego, Padre Celestial, que uses a cada líder, a cada lideresa. Que sea multiplicada esta palabra, pero por sobre todo que vaya acompañada de la unción de tu Espíritu Santo. Te doy gracias, mi Señor, porque no se ha cerrado, mi Dios bendito, la oportunidad y no se ha terminado, Señor, el trabajo en tu obra y me has concedido poder realizarlo. Gracias, bendito Salvador. Gracias, mi Señor. Amén y amén.
Dios me les bendiga, mis hermanos.